En este video vamos a trabajar con las actividades del texto ¿De qué va la ética? Y aparece Pepito Grillo. Primero tienen que explicar el significado de palabras desconocidas, algunas están subrayadas, pueden buscar el significado de otras palabras si lo necesitan. Después hace referencia a este concepto que es la libertad según el primer texto. La libertad es la posibilidad de optar, de elegir, que tenemos todas las personas, de decir sí o no, quiero o no quiero. Y esa idea de poder optar nos indica que no tenemos un solo camino, sino varios, que podemos elegir entre opciones. Después tenemos, ¿por qué el autor menciona a las termitas y a las mareas? Y bueno, porque las termitas y las mareas se mueven de un modo necesario o irremediable. Ellas no tienen esa posibilidad de optar o de elegir. No tienen esa voluntad para decir sí o no, hago o no hago. Después, bueno, y en este aspecto acá también pueden ampliar y decir que por más que nosotros podemos optar, y a veces pensamos que no podemos optar, siempre tenemos varios caminos, no uno solo. Y la otra aclaración es que no estamos obligados siempre a hacer lo mismo. Es decir, que volvemos a esa idea, podemos elegir. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con respecto a la libertad? ¿Qué es lo que dice Sabater acerca de esto? Primero, dice que no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino que frente a eso que nos pasa, podemos tomar alguna decisión y actuar de una manera o de otra. Y coloca ejemplos, que son los que están entre paréntesis. Después, ¿por qué relaciona el concepto de libertad con el de omnipotencia? Este realmente es un concepto muy importante, porque la libertad es elegir dentro de lo posible, dentro de esos caminos que yo tengo, dentro de mis posibilidades. Y la omnipotencia es conseguir siempre lo que quiero, aunque pareciese imposible. Em, digamos que la omnipotencia vendría como a avasallar con todos los derechos, a pasar por encima a los demás. En cambio, la libertad es, dentro de mis posibilidades, dentro de los caminos que tengo, de tener la posibilidad de elegir, de decir sí o no, quiero o no quiero. Después, pasamos acá a la segunda parte del texto. ¿Quiénes prefieren no reconocer la existencia de la libertad? Y bueno, todos los que renuncian a su responsabilidad reconocen que no existe la libertad. ¿Y por qué lo hacen? Y lo hacen porque le tienen miedo a la libertad, lo hacen porque creen en ese otro concepto que da, que es la creencia en lo irresistible, en el hecho de decir, no pude decir que no. Y en realidad lo irresistible es una superstición, según palabras de Sabater. Después el escritor menciona a las palabras de Jorge Luis Borges, ahí tienen que subrayar, eh, a ver cómo lo dice textualmente, le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Entonces, lo que tendrían que subrayar es esto, un gran poeta y narrador argentino, que sería la cita de autoridad, hace al principio de uno de sus cuentos la siguiente reflexión sobre cierto antepasado suyo. Le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. ¿Y qué significa esta frase? Que nunca hemos vivido en tiempos completamente favorables, ni hemos sido 100% felices, ni hemos estado contentos con el desarrollo de nuestra vida en un 100%. Siempre vamos a tener malos momentos y buenos momentos, como les ha pasado a todos los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué otra pregunta hay? El significado que le da Sabater a la libertad. Bueno, esta parte también es muy linda, que es la parte de cierre del texto, cuando habla de que la libertad es real, real de auténtica y verdadera, y real en el sentido de realeza, de propia de un rey, al que nadie, ¿no es cierto?, le da órdenes. Con respecto a la estructura canónica, el texto comienza directamente con la tesis. Dice, por mucha programación biológica y cultural que tengamos,
Los hombres siempre podemos optar finalmente por algo que no esté en el programa, al menos que no esté del todo. Comienza directamente por la tesis, ¿sí? Después aclara, dice, podemos decir sí o no quiero, nunca tenemos un solo camino, sino varios caminos, bien, pero directamente comienza con la tesis. Y el final, a ver acá, em, puede ser tomado como, como un cierre del texto, ¿no? No sé si tendría justo la palabra de conclusión, pero bueno, como retoma esa idea de la libertad, ¿m? Eh, podría tomarse así como un cierre del texto, ¿m? Porque retoma la idea de la tesis, de poder optar, ¿m? De que uno es consciente de que su libertad es real, de que tiene que reconocer que esa libertad existe y además de que esa libertad es mía y la tengo que ejercer yo, que nadie tiene que tomar decisiones por encima de mí, ¿m? En el sentido de propio de un rey. Así es que puede verse como una parte conclusiva. Después, marcar o extraer del texto las estrategias argumentativas. Bueno, les voy a identificar algunas para que ustedes puedan revisar con lo que han estado trabajando solos. Por ejemplo, a ver, bueno, acá tenemos una parte que implica una opción con el o en el uso de los conectores. Acá tenemos, por ejemplo, una concesión. Dice, cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, pero también es cierto que no estamos obligados a querer hacer una sola cosa. Allí tenemos una concesión porque niega parcialmente la primera parte. Después, cuando te hablo de libertad, es a esto a lo que me refiero, a lo que nos diferencia de las termitas y de las mareas, de todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable. Yo les dije que la generalización y la ejemplificación iban juntas generalmente. Y fíjense acá, todo lo que se mueve de modo necesario e irremediable sería la generalización. Las termitas y las mareas serían los ejemplos concretos de esa generalización. Después tenemos acá ejemplificaciones. Tenemos, no somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal o cual modo, que está ejemplificado, perdón, con haber nacido tal o cual día, de tales padres, padecer un cáncer. Tenemos ejemplos concretos de esa generalización. Lo mismo en acá, obedecer o rebelar, no ser prudentes o temerarios. Bien, tenemos ejemplificaciones de esa generalización. Bueno, acá, otra concesión, la omnipotencia, que sería conseguir siempre lo que uno quiere, aunque pareciese imposible. Eso es una concesión, que está relacionada con el concepto de omnipotencia. Después, en esta parte del texto tenemos todos los que quieren otra generalización, todos los que quieren renunciar o dimitir de su responsabilidad creen en lo irresistible. ¿Cuál sería la ejemplificación? Aquello que te avasalla sin remedio, ¿sí? Acá, propaganda, droga, apetito, soborno, amenaza, forma de ser, lo que salte. Todo eso serían ejemplificaciones de renuncias de la responsabilidad. Y después tenemos interrogaciones retóricas. ¿Y si yo te dijera que lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que le tienen miedo a la libertad? La otra interrogación retórica es, ¿te parece un auténtico fastidio? Otra estrategia es acá. Todo eso completo sería la cita de autoridad. Em, a ver qué más podemos encontrar. Sí. Bueno, básicamente esas serían las estrategias argumentativas que ustedes podrían identificar. Vemos si cuando yo les corrija los trabajos o si tienen dudas, si encuentran alguna otra, pero básicamente esas serían las estrategias argumentativas que deberían identificar. Nos quedaría por
analizar este texto, El arte de pelear, que lo voy a hacer en el próximo video para que les resulte más práctico porque quedan pocos minutos para que se termine el tiempo disponible.